Muy buenas noches. La tensión entre Ucrania y Rusia sigue en punto muerto. Esta semana la diplomacia ha continuado con su tira y afloja en un tablero mundial donde los distintos líderes juegan su particular batalla. Sin embargo, la confusión es, al menos de momento, la ganadora de este conflicto. Fíjense, aquí en Andalucía hay alrededor de 20.000 ucranianos. ¿Cómo viven ellos esta situación? No intereses de sangre, de personas, de humanitario, de nada, solamente de economía. Es un dolor para mí. El padre Demetrio, ucraniano, lleva 17 años en Andalucía. Oficia en esta parroquia de Huelva y en otra de Sevilla, ambas de rito greco-católico. En Andalucía hay unos 20.000 ucranianos, 12.000 solo en la Costa del Sol. En Huelva, unos 2.000. No podemos vivir tranquilo porque no sabemos ni hora, ni día, ni hora cuándo puede atacar a Ucrania. Un día la guerra es inminente, pero no cualquier guerra. Una guerra total, la masacre del planeta. Asoman en el televisor de casa las cabezas nucleares de los misiles que volarán alto y bajo, con velocidad supersonora e inalcanzables para los radares enemigos. Pero al día siguiente los titulares tornan en conversaciones y diplomacia. Ya no se desalojan embajadas ni hay invasiones inminentes. Y así llevamos semanas, con un apocalipsis en la puerta de casa que no acaba de entrar. ¿Es esto nuevo? Es bueno para casi todo saber de dónde venimos, para saber a dónde vamos. En todo esto la enseñanza de la historia ha sido clave, para saber por dónde vendrán los misiles o por dónde llegará el próximo titular. Paco Pajuelo ha sido tendencia en la pandemia por contar la historia de otra manera, y a él acudimos. Es sobre todo un alumnado, adolescentes de hoy en día, que la Unión Soviética les suena a nada o a poco, han oído hablar de Putin pero no saben encasillarlo ni clasificarlo demasiado bien, de Biden saben mucho menos que de Trump. Y bueno, pues ahí es donde la curiosidad, que por lo menos siempre está ahí, pues empuja esas preguntas acerca de algo que parece que está a punto de ocurrir. Nos podemos poner en modo adolescente para atizar esa curiosidad y hacernos preguntas, pero iremos escuchando a la vez a ciudadanos ucranianos que han encontrado refugio y trabajo en Andalucía, como Andrei. Bueno, él prefiere Andrés, que lleva más de 20 años con nosotros. El conflicto estaba programado ya. Desde hace 1991, cuando se independizó Ucrania, pero Rusia ha dejado su base naval en Crimea, en Sebastopol, sabiendo que llegará un momento cuando Ucrania va a querer acercarse a la OTAN. Nos remontamos pues a 2014, cuando Rusia invadió la península de Crimea. El tema no viene de ahora. El tema viene, en esta posición rusa, anexiona Crimea. Más allá de entrar en debates históricos sobre si Crimea era, no era, ¿no? Hay una cuestión clara. Es la base de los submarinos atómicos del ejército ruso. Oiga, mire, no me voy a ir, ni me voy a meter los submarinos en el bolsillo. Eso pasó en el 2014 y a mí me parece que ahí Europa y sobre todo la iniciativa francesa y alemana jugaron un buen papel. ¿Y cómo de cerca está Andalucía de este conflicto? Desde el punto de vista estratégico, como tenemos bases americanas aquí en Andalucía, se pueden usar potencialmente en caso de conflicto para movilizar a activos militares. La base de Rota, la base en Morón, efectivos aéreos. Eso es lo que nos hace tan cerca un país que está tan lejos y que difícilmente podríamos colocar en el mapa. Coloquemos pues a Ucrania en el mapa y veamos los intereses rusos sobre el terreno. Rusia teme por su seguridad y teme con una cierta razón. Ha ido perdiendo Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria, Polonia, Hungría, es decir, como zonas de influencia próximas a su espacio. Y Kiev está a 800 kilómetros de Moscú, es decir, está como de aquí a Barcelona. Y ahí, bueno, pues lo que ha pasado es que un borrachín llamado Yeltsin presidió el derrumbe de la exunión de repúblicas socialistas soviéticas y ahí Occidente aprovechó para correr todo lo que pudo. Y ahora Rusia dice, bueno, mire usted, hasta aquí. Y
Iván Sisco es médico de urgencias. Lleva 20 años viviendo en Andalucía, los 2 primeros como jornalero en la Fresa hasta convalidar su título. La iglesia donde oficia el padre Demetrio es el centro de reunión de estos ucranianos afincados en Huelva. Nosotros no tenemos problema con Rusia, hay gente para todo, hay gente que respeta a Ucrania, nosotros respetamos Rusia, pero políticos de Rusia están muy contra Ucrania, veo yo. Viendo canales rusos, viendo noticias que está pasando en Rusia, tiene mucha agresión contra Ucrania. Este jueves el embajador ruso en España convocó a la prensa en Madrid. Nuestra propuesta es que no haya más ampliación de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. Estas idas y venidas diplomáticas, estos tambores de guerra permanentes, nos plantean si somos apocalípticos vocacionales. Humberto Eco hace un estudio socioantropológico muy bonito. Entonces él explica que en una sociedad, cuando la gente que está descontenta, disgustada económicamente, sociológicamente, laboralmente, entonces por motivo de salud, pues entonces sienten necesidad de que no le apetece vivir, ¿no? Y entonces que se acabe el mundo le vendría bien, o tienen una inclinación a pensar que el mundo se va a acabar porque no merece la pena, ¿eh? Entonces a eso él le llama apocalípticos, y le llama integrados a la gente que, bueno, pues está bien, está contenta de su situación familiar, social, profesional, y no tiene ninguna prisa, y eso les llama integrados. Quizá los videojuegos o el cine nos empujen a un lado u otro de esta balanza de cenizos o integrados que retrataba Eco. A día de hoy el mundo de los videojuegos plantea pues una distorsión tremenda, ¿no? Aunque a mí me sirven mucho, sobre todo para que tengan esa imagen, esa referencia de una etapa, un periodo histórico. El mundo de Marvel cinematográfico que ellos admiran y ven continuamente, sí que es cierto que contextualiza ciertas historias en el que el estadounidense es el bueno y el ruso es el malo, ¿no? En esa imagen tradicional, con esas armas nucleares de fondo y todo eso que sí que me ha servido para tirar, incluso, por ejemplo, para hablar de la industria armamentística, ¿no? Humildemente les presento el Jericó. Por la paz. Uno de los míticos superhéroes de la Marvel es propietario, heredero de una gran empresa armamentística, ¿no? Entonces, sin ir más lejos, ese ejemplo a mí me ha servido. Pulsamos los ánimos de los ucranianos que no han visto solo películas, sino a los soldados de carne y hueso en sus ciudades. Natalia es empleada de una tienda especializada en productos de países del este. Lleva 4 años viviendo en Andalucía, en Huelva, donde ha nacido su hija que tiene 3 años. En Ucrania hay 2 hermanos míos mayores, y con sus niños, con su familia, claro que estoy preocupada por todo que hay ahora. Andrés, en cambio, es más de los integrados de Eco. No va a pasar nada porque nadie no quiere empezar la guerra, porque en esta guerra no hay vencidos y vencedores. En lo que parecen estar de acuerdo casi todos los entrevistados es en que el dinero manda sobre todo. Ucrania conviene que sea un elemento de conflicto o un elemento de estabilidad. Y yo creo que al capitalismo y al crecimiento de las fuerzas productivas del sistema le interesa que sea de estabilidad. Por eso yo no creo que vaya a haber guerra en Ucrania, creo que van a continuar las tensiones, creo que forma parte de una estrategia muy de tablero diplomático. Parece que podemos despedirnos más integrados que apocalípticos. Es claro que a nadie le interesa una guerra mundial. ¿A nadie? El mundo, todos los científicos y físicos dicen que es finito y que se va a acabar, de manera que alguna vez se tiene que acabar. Pero claro, eso no va a ser esta tarde, ¿verdad? Sino que, bueno, pues ya veremos, ¿no?